continental, 1 hora menos en la región insular, en esta jornada de labores correspondiente a lunes, fecha de quincena, 15 de octubre, no se olviden, hay que comprar e invertir, algo importante. Acá el señor Zarzosa ya saben qué invertir. 7:41, recibimos en esta mesa informativa ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundamedios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, Mauricio, qué gusto, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Claro, no soy director ejecutivo de Fundamedios, sino de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pero aquí estamos para hablar de un tema precisamente en el que hemos estado trabajando y hemos tenido algunos posicionamientos durante los últimos días. Gracias por acompañarnos, mi estimado Mauricio, y efectivamente hay un tema en la coyuntura política que es precisamente la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social propuesto por el titular transitorio de este consejo, el doctor Julio César Trujillo. ¿Cómo lo analiza usted, Mauricio? Bueno, creo que hay que partir de un punto, y buenos días con los radioescuchas y con ustedes. Cuando los ecuatorianos votamos el pasado 4 de febrero por una alternativa de cambio, por una alternativa de reforma, lo hicimos pensando en la institucionalización o reinstitucionalización del país. No para experimentar y ver qué sale, no para improvisar y tratar de solucionar algo que durante 10 años fue objeto de destrucción por parte del gobierno anterior. Por eso es que todas y cada una de las declaraciones por parte de las autoridades en esta materia deben hacerse con total y absoluta responsabilidad para evitar precisamente lo que está pasando. Dar una declaración al aire a manera de globo de ensayo para que prácticamente la ciudadanía se ponga a debatir, las autoridades se pongan a correr sin ni siquiera haber medido las consecuencias de lo que implica haber dicho que se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por supuesto de parte tanto personal como de la institución que represento, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, creemos que el Consejo de Participación Ciudadana en los términos actualmente establecidos en la Constitución no tiene razón de ser. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo, Mauricio? Bueno, la Constitución es muy clara en ese sentido. Cuando uno va a la parte final de la Constitución, a los últimos 4 artículos para ser exactos, se habla de la reforma, del proceso de reforma constitucional, y específicamente en el artículo 441 se habla del tema de la enmienda, y se nos da las alternativas que tienen que activarse en el caso de una enmienda, que básicamente son 2. El presidente de la República solicita un referéndum, o la ciudadanía, con el respaldo de al menos del 8% del registro electoral, solicita un referéndum, y el otro relacionado con el ámbito legislativo, que es por iniciativa de un número de asambleístas, la tercera parte, dice la Constitución, no menos de la tercera parte, para que sea un tratamiento meramente legislativo. Hay que destacar además que el artículo 441, cuando habla de este proceso de enmienda, y recordemos bien el término, se establece que ésta procede cuando no se altera la estructura fundamental de la Constitución, el carácter y elementos constitutivos del Estado, si es que no se va a establecer restricciones a los derechos fundamentales, o la modificación del procedimiento de reforma a la Constitución. ¿Descartado Asamblea Constituyente entonces? Cualquiera de las figuras, sea la enmienda del 441 o la reforma parcial del 442, es aplicable para la eliminación o reforma de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué una constituyente? Definitivamente no es necesario, de acuerdo a lo que está planteado en la Constitución. Ojalá el discurso de la constituyente no sea más bien una estrategia de quienes han perdido poder y que simplemente ven
en una asamblea de ese tipo la posibilidad de retomar el control del país. Así es que en el punto personal y basándome estrictamente en lo que dice la Constitución, es viable enmendarla de acuerdo al artículo 441 o reformarla de acuerdo al artículo 442. Asamblea Constituyente no tiene sentido alguno. Lo siento como que esa constituyente sería un escenario para los correístas recuperar el espacio perdido. Cuéntenme ustedes quiénes son los que de manera más recurrente mencionan la posibilidad de constituyente, y no hoy. Pero usted lo ve todavía con esa fuerza política como para aprovechar ese escenario. No se trata de ver o no fuerza política. Recordemos que en este país, además, la ciudadanía es experta en revivir cadáveres. Así es que nada debe sorprendernos. Sin embargo, insisto, la Constitución es clara, Jorge. No tenemos por qué buscar una alternativa que no tiene relación, insisto, con la eliminación o con la reforma de atribuciones, la limitación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. En todo caso, esa posibilidad, que sería una consulta popular, se dice mucho en elecciones que se avecinan, ¿es factible por los tiempos? Ahora viene, esa es una gran pregunta y viene una gran incógnita, porque en cualquier caso se requiere un dictamen previo de una Corte Constitucional inexistente y que al parecer no la vamos a tener hasta finales de año. Con el proceso que esté establecido. Los plazos no alcanzarían. Los plazos no alcanzan. Entonces yo creo, como he dicho inicialmente, que debemos ser un poco más responsables con lo que se dice, con lo que se hace, y ojalá este no sea un proceso forzado por asuntos de tiempo, que les ponga a los ecuatorianos además en marzo próximo en la disyuntiva de elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana y votar por su eliminación o reforma de atribuciones, lo cual es un sinsentido, por el amor de Dios. O sea, ¿qué pasa? Juguemos con escenarios. Digamos que el tiempo juega a favor del señor Trujillo y nos vamos en marzo tanto a la pregunta de referendo como a la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Pensemos que los ecuatorianos dicen no, que no se elimine, que no se reforme, que siga tal cual, y gana el no en esa consulta, y gana el voto nulo en los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, en los márgenes establecidos en el Código de la Democracia. Quedamos en un limbo. ¿En acefalía? Entonces, ahí vamos con el tema, o en su defecto, los ecuatorianos elegimos a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y gana el sí. Entonces estamos eligiendo para que, como se decía, no entren en posesión a sus cargos. O sea, es un asunto realmente risible. Tenemos, insisto, que actuar con responsabilidad. Y he oído, además, en los últimos días a varios comentaristas, a varios expertos en derecho constitucional y en otros ámbitos del derecho, ya mencionar otros temas, no solo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, hablan de la eliminación del Consejo de la Judicatura. Vemos a un ex dirigente universitario quieren aprovechar todo en esa consulta, que está hablando de incorporar el Senado en el legislativo para que sea el Senado el que designe autoridades. Ahí ya estamos topando otros temas que requieren un profundo análisis y que no deben ser tratados a la carrera y además, simplemente para marzo, ¿no? Julio César Trujillo no puede pedir una consulta, ¿no? No, él no lo puede hacer y creo que en eso sí hubo una reconsideración de su afirmación inicial y cuando convocó a una rueda de prensa hace pocos días fue enfático en decir, presentaremos al presidente de la República nuestra propuesta, cuando inicialmente se había hablado de prácticamente una convocatoria directa, ¿no? Esa posibilidad no existe en la Constitución. Como digo, hay unos caminos muy claros, la enmienda únicamente a manos de la ciudadanía, en primer lugar, del presidente de la República y del legislativo, y la reforma parcial en el mismo sentido. Ahora, Presidencia de la República, Ciudadanía y Asamblea Nacional. Todo esto prácticamente viene a ser político, Mauricio, y en la medida de aquello, ¿se pueden forzar tiempos, se puede forzar o interpretar normativa legal? Claro, y vamos a una nueva refundación del país, pues. Que no porque nos aquí hace somos nada bien. expertos en refundar el Ecuador cada 10 años. Entonces apliquemos una nueva novelería para ver qué tal sale. Y si nos va mal, bueno, en 10 años nos volvemos a juntar a ver cómo lo corregimos.
Que eso me lleva a preguntarle lo otro. ¿Es bueno que se blinden las decisiones transitorias en estas elecciones que se Yo creo llevan? que no hay nada que blindar, si es que se ha actuado con estricto apego a la Constitución Hay un mandato, y ¿no? al mandato de febrero del 2018, pues yo creo que no hay nada que temer. Pero se corre el riesgo de que el nuevo Consejo podría rever todas esas decisiones, ¿o no? No, ¿por dónde? El mandato del 4 de febrero le otorgó una atribución clara. Ahora, si el Consejo de Participación Transitorio se ha excedido en el mandato de febrero o se ha ido más allá de las atribuciones que le establece la Constitución, eso podría ser revisado en cualquier momento, y no por un nuevo Consejo de Participación, sino por cualquier ciudadano ¿Usted cree que se ha aplicando excedido, los Mauricio? instrumentos. Nosotros hemos mencionado algunos casos, Jorge, De exceso. en los que creemos que se ha ido más allá de lo que inicialmente estaba planteado. ¿Corte Y el Constitucional, por ejemplo? no, los encargos. No nos vayamos a corte, porque además, bueno, por último, digamos que el cese de la Corte Constitucional fue popular y fue muy valioso y aplaudido por la gente, pero ahora vamos al punto de, ¿y los encargos de dónde surgen? ¿No es del mandato? ¿De dónde está? Leamos el anexo El 3 anexo. y no dice absolutamente nada, más bien es muy claro al decir, si es que se cesa las autoridades, es responsabilidad del transitorio iniciar inmediatamente los procesos para designar a los reemplazos. Algo que en muchos casos no se ha dado. Pero- Seguimos con autoridades encargadas y hasta el momento tenemos solo 2 autoridades definitivas. Pero Mauricio, si es que no había encargos, estábamos con todos los órganos prácticamente en acefalía. Bueno, no acaban de hacer un tema de una vacancia constitucional y darle vacaciones a la Corte y decir que no pasa nada. Ecuador, además, recordemos, sobrevivió año y medio sin Corte Nacional de Justicia Así. cuando se llamaba Suprema y el Sí, sí. país sigue aquí. Sí, sí. No se ha caído. Las instituciones siguen más allá de la vigencia de funciones de sus titulares. Pero hubiera sido una catástrofe, digo yo, No, porque Mauricio. si pensamos, Sin Consejo Electoral, sin Judicatura, sin Corte Constitucional. de nuevo, si hubieran actuado con responsabilidad, al momento de cesar, Iniciar los se procesos de convocaban los definitivos. procesos definitivos y en 60 días tenían a las autoridades, y este país no se acabe por 60 días sin superintendente o sin tribunal contencioso electoral. El problema radica en que esos procesos recién están iniciando. Y eso, insisto, es parte de esta improvisación en la que se juegan no sé qué tipo de intereses políticos, y creo que hay que destacar un asunto. Los ecuatorianos no votamos el pasado 4 de febrero para pasar de los amigos de una persona a los amigos de otra. Se está dando eso ahora. Las críticas que se han recibido respecto, por ejemplo, de ternas enviadas al Consejo de la Judicatura generan algunas alertas a la ciudadanía. En este tema de encargados, está coincidiendo mucho con los correístas, Mauricio. Yo insisto, no se trata de coincidir, más bien nos alegra que después de 10 años de pisotear el Estado de Derecho, de haber violado derechos y libertades fundamentales, ahora empiecen a hablar del respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Así es que ahí yo creo, mi estimado Jorge, que más bien hay que ver la coherencia de quienes durante 10 años hemos defendido los derechos y libertades fundamentales y la necesaria vigencia del Estado de Derechos, de la independencia de la justicia y demás, frente a gente que por coyuntura y conveniencia, como es el caso de un buen número de correístas, simplemente ahora activan un discurso porque les resulta útil. Así es que más bien de ninguna manera coincido con ellos, más bien parece que ellos coinciden con los que cuestionamos algunas cosas. Ahora, está en este proceso también la designación de la nueva judicatura, de cuya terna enviada por la Corte Nacional de Justicia debe salir el presidente de ese organismo. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, creo que hay alternativas, y en eso voy a coincidir con quienes hablan incluso de tratar una reforma de eliminación del Consejo de la Judicatura, que se puede funcionar sin un órgano de esas características, un órgano que además en el año 2011, producto de una consulta popular, fue constituido al antojo del presidente del momento, y en el que se les otorgó unas atribuciones y una composición política para precisamente meterle la mano a la justicia. Por eso es que preocupa que ahora simplemente vayamos a nuevos miembros de la Judicatura sin meditar de manera profunda y seria
la situación de la justicia en el país y una reforma que es urgente y necesaria. Así es que podríamos empezar a discutir no de cara al apuro de marzo, sino de cara a una reforma seria de reinstitucionalización. ¿Qué tan necesario es el Consejo de la Judicatura? ¿Deberíamos volver al pasado? ¿Que sea un ente netamente administrativo? Yo creo que no hay que verle, en primer lugar, al pasado como algo negativo. Y hay alternativas, además, en América Latina respecto al tema del asunto administrativo de la justicia, el manejo administrativo del sector justicia. Tenemos en América Latina buenos ejemplos en el que, por ejemplo, algunos miembros de las mismas altas cortes son los que integran un grupo que se encarga de trabajar administrativamente, y pues si lo que preocupa es el proceso de sanción a jueces, el proceso, como dicen ellos, disciplinario contra jueces que actúan mal, pues las instancias superiores, cuando uno apela, cuando uno va a casación, son los filtros naturales para que se sancionen las faltas de aquellos jueces que actúan, por ejemplo, sin apego a la Constitución o a la ley específica, ¿no? Entonces podemos discutir. Sin embargo, quiero insistir en el tema de que algunos nombres de lo que se ha visto incluso en el debate nacional, en las redes sociales, algunos nombres de aquellos que integran las ternas del Consejo de la Judicatura están siendo fuertemente cuestionados. De la Corte muy en particular, ¿qué le parece esa terna? Bueno, el tema de la Corte Constitucional, no hay ternas todavía. De la Corte Nacional de Justicia. No, la terna de la Corte Nacional porque de Justicia. Porque de ahí sale el presidente. Y ahí sí tengo que expresar que uno de los 3 miembros de esa terna, y que extrañamente es la que consta en tercer lugar, tiene méritos suficientes como para presidir una judicatura, una profesional de larga trayectoria, la doctora Vanessa Aguirre, altos estudios, impecable en el tema de manejo del derecho procesal, académica. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de que sí se puede dejar la cabeza de la judicatura en una profesional de primer nivel. Los 2 primeros, sin embargo, se han cuestionado a los 2 primeros nombres, a una jueza de la Corte Nacional, a un funcionario judicial de larga trayectoria que consta en el segundo lugar. Entonces, estos cuestionamientos son los que llaman la atención. No se diga la terna presentada en el caso de la Judicatura por la Fiscalía, ¿no?, que es quizá la que mayor controversia ha causado. Sin embargo, insisto, en la terna de la Fiscalía también se encuentra un nombre de mucha trayectoria, de muchas credenciales académicas, del doctor Ávila Linsan. Ahora habrá que chequear también los otros nombres. Son 15 nombres que están a consideración de la ciudadanía, del escrutinio público, y que creo que tiene que revisarse de una forma responsable para evitar, de nuevo, que la justicia simplemente pase de las manos de unos a las manos de otros. Mauricio, ¿los encargos puede borrar todo lo bueno que ha hecho Participación Ciudadana? No, es que no se trata de que hayan cosas que borren otras, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Simplemente lo que demandamos los ciudadanos es agilidad en los procesos de designación de autoridades definitivas. Y por supuesto, transparencia, porque ya hemos oído en más de una ocasión a miembros del Consejo Transitorio decir que este es un proceso desde marzo que se instalaron total y absolutamente transparente. Sin embargo, hay algunos temas, y así lo hemos manifestado nosotros mes a mes en los informes de nuestra veeduría a las acciones del Consejo Transitorio, denominada Consejo en la Mira, que en temas de transparencia la calificación no es tan positiva como se dice, porque, por ejemplo, los ciudadanos desconocemos los nombres de quienes fueron parte de las comisiones evaluadoras, desconocemos la integridad de los informes que sirvieron para el cese de las autoridades, no sabemos si los miembros de las comisiones evaluadoras cobraban o no cobraban salario de dinero público dentro del Consejo, porque no constan en el distributivo de personal del Consejo de Participación Ciudadana. Hay demora en subir las actas de las sesiones. Cuando se reúne el Consejo de Participación Ciudadana, simplemente se dice, bueno, hay un punto en consideración, se vota, gracias, se levanta la sesión. Yo creo que ahí hay que ser muy claros. Puede tener muchos aspectos positivos, puede estar llevando a cabo el anhelo de la ciudadanía de retirar a ciertas autoridades con claros vínculos
con el gobierno pasado y específicamente con el presidente anterior, pero creo que hay que ponerle mucha atención porque no vaya a ser que empecemos a cometer unos errores que en los pocos años nos cuesten mucho. Exactitud en América. La hora en punto son las 8 de la mañana. Enseguida, el editorial del día.